del Rey. Henry Llanos, Voz de América, Washington. Está en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos. La Voz de América presenta. Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360 para empoderar las voces que quieren reunir a tu país, para escribir con ritmos contagiosos. Un nuevo capítulo en tu historia. Con un mismo lenguaje. El de la esperanza, el del futuro, el de la vida. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano. Conéctate con los tuyos. Conéctate con nosotros. Conéctate en WhatsApp digitando +1-202-549-8691 Y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com. y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp. Recuerda, +1-202-549-8691. Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine. So, Skrulls are the bad guys. Los estrenos de Hollywood. I've never seen anything like this. Who am I? She's the last of her kind. I'm 300 years old. The leader you are. You have the most advanced weapon ever. Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga informó al diario The New York Times. El actor Alex Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. El cineasta Francis Ford Coppola continúa reeditando sus películas arte para dedicarlas a conocer a nuevas generaciones. Ford Coppola nos presenta su ópera prima, Demencia 13, ahora titulada Demencia 13, Director's Cut, que dura 69 minutos, versus los 75 u 80 de la película original. El lanzamiento en formato 4K está previsto para septiembre 20. En los últimos 2 años, Francis Ford Coppola ha exhibido Apocalypse Now, Final Cut, y The Godfather, Coda, The Death of Michael Corleone, entre otras películas. Un hombre que hace 30 años apareció como un bebé desnudo en la portada del álbum Arturo.
Sí, hoy no está, claro. Está bajito hoy. Doctrina Jurídica, programa institucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Tecnológica de Chocó, para abordar temáticas de relevancia social y jurídica que mantengan informada y documentada a la sociedad en general. Escúchenos los lunes y los viernes de 10 a 11 de la mañana. Recuerda, la educación es el camino al conocimiento. Doctrina Jurídica. Dele más valor. Muy buenos días a todos y a todas los que nos escuchan a través de este importantísimo medio de comunicación y espacio de formación radial. Hoy, 30 de agosto, nos encontramos aquí con el objetivo de darle gracias a Dios primeramente por la vida, por la salud, por permitirnos una vez más estar aquí compartiendo con ustedes nociones básicas, conceptos generales que hemos podido aprender en este difícil trasegar, en este complejo pero muy satisfactorio mundo jurídico, tendiente pues naturalmente a poder generar todas aquellas soluciones a las dudas, inquietudes que tenga la comunidad en torno a los temas que hacen parte de esta noble y altruista profesión. Hoy con ustedes Ander Francisco Mena Romaña, abogado en ejercicio, que hoy Dios le ha dado el privilegio de seguir compartiendo con ustedes como director del mismo. Y pues hoy tenemos una temática realmente interesante, una temática que pues debe ser puesta sobre la mesa como ya se ha hecho, pero creemos que es necesario seguir avanzando sobre estas discusiones, toda vez que impactan de manera directa con el ejercicio de nuestra profesión, el ejercicio de la abogacía o el ejercicio del derecho, como se dice normalmente. Yo sí quisiera, antes de iniciar nuestra intervención, decirles que se pueden comunicar a nuestros números fijos 670-8596 o al número 671-1589 si tienen algún tipo de interrogante, algún tipo de cuestionamiento en relación con el tema objeto de estudio, con el objetivo de poder hacer más enriquecedor el debate y que podamos realmente crecer, que en últimas es el objetivo principal de este espacio que es de ustedes, nuestros radioescuchas. Por otro lado, también quisiéramos hacer un servicio social. Más adelante intentaremos hacerlo en relación con la pérdida de unos documentos de una persona, con el objetivo de que podamos realmente, si los encontramos, hacerlo llegar aquí a este espacio para que la persona otra vez pueda tener sus papeles. Son documentos de vital importancia para ella. Volviendo al tema en cuestión, hoy tendremos la oportunidad de abordar un tema realmente álgido, grueso, coyuntural, y es en relación con el origen del sistema penal acusatorio colombiano y de manera especial hacer énfasis en dos aspectos fundamentales como lo son la sobrepoblación, hacinamiento carcelario, y otro aspecto que no puede pasar desapercibido es la fracasada, porque hay que decirlo de manera abierta y real, política criminal del Estado en torno al concepto de resocialización del individuo o de la persona que ha sido objeto de una pena, que ha sido objeto de un reproche jurídicamente establecido y que pues eso ha acarreado naturalmente una sanción, ya sea en centro penitenciario o ya sea en su domicilio. Entonces, hoy tenemos ese tema de real relevancia. Estamos esperando que todas las personas se conecten el día de hoy con el objetivo de dar nociones básicas acerca de estos conceptos y pues intentaremos desarrollarlo
como siempre lo haremos, con amor por la academia, con amor por la educación. Entonces vamos un momentico a pausa, ya volvemos con el desarrollo de nuestro programa. Volviendo con nuestro tema objeto de estudio el día de hoy, para hablar del sistema penal acusatorio, yo creo que siempre es necesario cuando se va a desarrollar cualquier tipo de tema, entender el origen de las cosas, por qué surgen, y en ese caso no puede ser la excepción de ninguna manera. Cuando hablamos de sistema penal acusatorio, tenemos que remontarnos a ese concepto propio de la doctrina. En cualquier libro que uno estudia derecho penal o derecho punitivo, encuentra ese primer fenómeno, ese primer sistema que existía, denominado la Inquisición o el sistema inquisitorio, para poder entender cómo surge el derecho penal o el sistema penal acusatorio que hoy tenemos en Colombia y en muchas partes de Latinoamérica y por qué no del mundo. Para hablar del sistema penal acusatorio es necesario hablar primero de ese fenómeno de la Inquisición como el antecedente más, digamos, conocido por la comunidad jurídica en torno a este sistema. Este fenómeno de la Inquisición, digamos que etimológicamente suponía entender este concepto como una doble función. Era un concepto, por decirlo así, arbitrario, que suponía la facultad que tenía en ese momento la persona que juzgaba y castigaba de investigar y naturalmente de juzgar. ¿Qué es la Inquisición? Cuando uno entra a los libros, cuando uno va a la academia, cuando uno está en un salón de clases, normalmente pues se entiende, digamos desde el punto de vista etimológico, como, digamos, la Inquisición era el tribunal eclesiástico que lo que pretendía era juzgar, castigar o sancionar a las personas que en ese momento tenían posturas, posiciones, ideologías o creencias naturalmente abiertas con la fe, con la creencia en Cristo. Es decir, anteriormente no existía pues lo que a día de hoy tenemos, por fortuna, con enormes dificultades, pero lo tenemos como son los estados laicos, donde no existía una libertad de creencia y de pensamiento religioso. Es decir, todas aquellas personas que tuvieran una posición, una ideología distinta o antagónica a lo que se consideraba en ese momento que era la fe de la Iglesia Católica, pues naturalmente era considerada un hereje. Y ese hereje era objeto de una sanción, de un castigo, porque, digamos, la fe en Cristo era, digamos, la máxima expresión del respeto hacia la ley para ese momento. La Inquisición naturalmente se desarrolló bajo tres pilares o tres escenarios fundamentales, y es bueno precisarlo. Y esos tres pilares fundamentales en el momento de castigar o juzgar eran cuando la persona considerada hereje, que de hecho es bueno decir cuando había una sospecha por parte de la iglesia de que una persona o el tribunal que en ese momento castigaba estaba pensando distinto, tenía una postura distinta, las personas en el contexto estaban obligados a delatar a esa persona, y si esa persona no se arrepentía, su proceso de juzgamiento pasaba por tres estadios distintos. El primer estadio era que el procesado se arrepintiera, confesara su delito y naturalmente era sometido a penas mínimas, a penas no tan graves o no tan fuertes, y eso generaba naturalmente, digamos, castigos de naturaleza religiosa, ¿sí? O castigos espirituales, por decirlo así, ayunas, entre otros. El segundo escenario era que este era castigado con la muerte si no se arrepentía y pues no mostraba realmente el respeto, la devoción hacia esa creencia que existía para ese momento, que era la única de hecho que debía existir por el poder tan marcado que tenía el clero
para ese momento la iglesia eclesiástica. Y el tercer escenario era que esta persona podría ser condenada o castigada a morir en la hoguera, a morir en la espada, a morir en la horca. Es decir, eran castigos naturalmente violatorios de derechos humanos y derechos fundamentales, pero digamos son el origen histórico de cómo se penalizaba, se castigaba, se sancionaba a las personas que contrariaban, realizaban actos o dejaban de hacerlos abiertamente contrarios a las leyes que para ese momento existían. ¿Cuáles eran los delitos que para ese momento la Inquisición consideraba eran objeto o podrían ser reprochables desde el punto de vista legal o penal para ese momento? Los delitos principalmente eran el robo, pues que en ese momento eran delitos religiosos, pero pues que naturalmente de hoy son delitos comunes, el homicidio, el adulterio, el homosexualismo y el bestialismo. Es decir, las personas que cometieran estas conductas eran objeto o merecedoras de una sanción de esa naturaleza, ya sea la hoguera, la horca o la espada. Es bueno precisar que este proceso se implementa en otros países como lo son España, Alemania, muchos países del Reino de Europa, por diferentes razones. Para nadie es un secreto que con la, digamos, coronación de los reyes católicos por allá a finales del siglo XV y XVI, eso genera que automáticamente ese sistema inquisidor o inquisitivo, digamos, empiece a tomar gran hegemonía. Eso para el caso particular de nosotros acá en América Latina se traspola o se traslada en el proceso de colonización americano, es decir, pues para muchos conquista, para otros colonización, pero digamos en estricto sentido podría denominarse colonización de América Latina. Se implanta este sistema inquisitorio que es naturalmente violatorio de las leyes, pero en el siglo XIX, un poquitico más acá, se decreta la extinción de la Inquisición gracias a la victoria de Napoleón Bonaparte, quien en el año 1808 corona a su hermano, y esto permite pues naturalmente que este fenómeno bárbaro, esta forma nefasta de castigar o de sancionar a las personas, pues sea extinguida, ¿sí? De que no se castigue porque es naturalmente violatorio de los derechos humanos y derechos fundamentales de las personas. ¿Cuáles eran las principales características de la implantación de este sistema inquisitivo en países como Europa o el Reino Unido? Se presentaba principalmente por dos aristas en países como Europa. El primero, la pérdida de investidura del juez. Esto suponía en ese momento que el juez ya no tendría la función única y exclusivamente de acusar y juzgar, sino únicamente de juzgar. El juez ya no era juez y parte, sino que empieza a darse un concepto realmente de separación de funciones y el Ministerio Público empieza a adquirir la responsabilidad de investigar todos los hechos, todas las conductas que puedan revestir la característica de un delito, que puedan ser, en ese caso particular, legalmente reprochables. Y esto naturalmente generó que esta política de separación entre acusador y juzgador pues se atemperara mucho más a realmente un concepto de Estado de Derecho, pues para en ese entonces no existía un Estado social de derecho, pero al menos existían Estados de Derecho, y que los Estados de Derecho al menos su principal característica se fundamenta sobre la égida de la separación de funciones, sobre la égida del respeto de los derechos fundamentales, aun cuando nos encontramos hablando de una persona que ha sido objeto de una sanción o de una pena o de un reproche jurídicamente hablando. Posteriormente entramos a los antecedentes de este sistema penal acusatorio en los Estados Unidos. En los Estados Unidos funciona de manera diferente y es muy cómico porque aquí nos encontramos frente a un sistema de persecución privada, es decir, aquí hay una clara y evidente autotutela. La persona considerada víctima debería contratar a un investigador, debería contratar a una persona que le permitiese realizar una investigación exhaustiva para conocer quién cometió su delito, y pues esto naturalmente generaba una violación evidente de derecho, una desproporcionalidad en la forma de cómo se va a castigar a una persona que cometió un delito, y pues se pasa de ese sistema,
de persecución privado a un sistema de persecución público, un sistema de persecución abierto donde el principal actor es el Estado a través de sus instituciones y permite que a día de hoy se tenga el sistema penal robustecido, fuerte, como lo tiene los Estados Unidos, con pues sus debilidades naturalmente, porque pues no olvidemos que los sistemas judiciales están regentados por seres humanos y naturalmente la actividad humana comprende errores, pero es indiscutible el sistema robusto que tiene los Estados Unidos de Norteamérica en torno a su sistema penal o a su forma de castigar. Posteriormente, un poquito más acá en Colombia, en la etapa de 1980 y 1990, nos encontramos frente a un sistema penal de carácter peligrosista, es decir, este sistema penal acusatorio de 1980 a través del decreto 181 de 1981 modifica la constitución de 1971 que existía para ese momento y lo que permite naturalmente es crear la Fiscalía General de la Nación, pues con unas funciones totalmente diferentes, otorgándole la capacidad investigativa y que pues esto naturalmente permitía que hubiese un sistema mucho más celero, mucho más rápido y mucho más garantista sobre todo de los derechos fundamentales. Ya volvemos a pausa donde desarrollaremos realmente la forma como se implanta este sistema penal acusatorio en nuestro país. Vamos. Volviendo con nuestro tema objeto de estudio, debate en torno al sistema penal acusatorio colombiano y sus orígenes, pues intentamos hacer un pequeño bosquejo histórico en torno al concepto del sistema inquisidor o inquisitivo. Pues también reconocemos que es imposible y mucho menos en una hora poder desarrollar todas las aristas propias de un tema tan coyuntural y tan complejo como lo es hablar del sistema penal acusatorio colombiano, que de hecho para muchos doctrinantes es una de las modificaciones más fuertes que se ha hecho a la administración de justicia en la última década. En las últimas 2 décadas, de hecho, ¿sí? Entonces, digamos que es un tema realmente complejo, que tiene muchas variables y pues que naturalmente intentaremos desde nuestra posición brindar nociones mínimas, conceptos generales en torno a un tema que requiere y merece ser puesto sobre el debate jurídico en torno a cuáles han sido realmente las ventajas de realizar un ejercicio crítico y reflexivo en torno al sistema penal acusatorio colombiano y pues cuáles han sido sus resultados a la fecha de hoy, desde que se promulgó o entró en vigencia en el año 2005. Pues digamos que la ley 906 del 2004 realmente empieza a tener aplicabilidad en el año 2015, en el mes de enero. En ese sentido,
Volviendo al tema en cuestión, el sistema penal acusatorio en Colombia particularmente se implanta de manera especial a través del acto legislativo 03 del 19 de diciembre del 2002, que modifica naturalmente la Constitución Política del 91. ¿Cuál es la principal característica de este sistema penal acusatorio o sobre qué artículo se cimenta para poder promulgarse? El primero es el artículo 29 de la Constitución Política en relación con el debido proceso, que digamos es la característica principal de cualquier sistema procesal, y por el otro es el artículo 250 de la Constitución Política, que le otorga a la Fiscalía esa facultad del ejercicio de la persecución de la acción penal. Es decir, es la Fiscalía quien tiene la facultad constitucional de investigar, de indagar, de llevar a conocimiento de un juez de la República para que éste haga lo posterior y lo pertinente todos los hechos que revistan las características de un delito. Este sistema penal acusatorio de manera genérica, digamos, tiene tres grandes líneas fundamentales sobre la cual se cimenta. El primero es el principio de concentración, decir lo que se pretende es un sistema judicial celero, un sistema de responsabilidad penal que se fundamente no como se hacía anteriormente en dilatar los procesos, sino por el contrario, que las audiencias se realicen en el término establecido por la ley, y pues que naturalmente esto pueda generar menos descongestión judicial, y pues que los jueces de la República no se vean como tan expuestos a ese fenómeno de la congestión que tanto daño le hace a nuestra administración de justicia. Por otro lado, el principio de inmediatez, es decir, nos encontramos frente a un proceso en el cual el juez, como máximo orientador de la acción penal, entra en contacto directo con las partes, con las pruebas, con los hechos jurídicamente relevantes, y a partir de ahí pues volca las partes a su favor la decisión de quien decide el proceso, que en últimas es el juez. Y el principio de contradicción, que digamos es la piedra angular de un sistema penal. Un sistema penal arbitrario pues naturalmente no puede denominarse un sistema penal respetuoso de derechos fundamentales, toda vez que el derecho a la defensa, por ser una garantía universal, un derecho fundamental, no simplemente reconocido en nuestro sistema interno, sino más de eso en numerosos compendios y tratados internacionales, debe ser la piedra principal sobre el cual se cimenta un sistema de responsabilidad penal, ¿sí? Garantizando así naturalmente el derecho a la igualdad, el derecho al debido proceso. Pero yo creo que el derecho de contradicción, el derecho de defensa, pues que es naturalmente el mismo, realmente es la piedra principal sobre la cual se cimenta un sistema penal de responsabilidad, y digamos que esta es una postura un poquito personal. Otro aspecto que trae ese sistema penal acusatorio es el principio de oportunidad. Un principio de oportunidad bastante amplio, bastante complejo, que es muy difícil poder desarrollarlo, y mucho menos en una hora. Es poco tiempo, pero es una arista que me pareció interesante, toda vez que lo que permite es entender de que realmente lo que busca el proceso penal, más allá de la aplicación de la ley, de la sanción, es la garantía de justicia. Es decir, renuncia, la facultad que tiene la Fiscalía de renunciar a la acción penal cuando por cuestiones de conveniencia considere que se pueden llegar a preacuerdos, de que el procesado por una actitud libre, expresa y manifiesta pretende colaborar con la justicia. Entonces la Fiscalía, con el objetivo de garantizar principalmente la justicia y la reparación a las víctimas, puede renunciar a la acción penal, y naturalmente esto desencadena en una rebaja sustancial de la pena o beneficios jurídicos penales para la persona que se acoge a este principio de oportunidad, porque en última genera dos escenarios fundamentales: ayuda a la desmantelización del crimen, y también naturalmente ayuda a la descongestión judicial. Pero para nadie es un secreto que cuando se establece un preacuerdo se dicta sentencia anticipada, y naturalmente el proceso llega a feliz término, se garantiza
la reparación a las víctimas como eje central de la justicia penal. Sí, yo creo que más que una justicia, digamos, retributiva, se necesita una justicia restaurativa, y por esa razón la Fiscalía, en ese ejercicio, en esa potestad que le otorga no simplemente la Constitución en su artículo 250 de perseguir la acción penal, sino que además de eso, en las mismas prerrogativas que establece la Ley 906 del 2004, tiene la facultad de renunciar a esa persecución con el objetivo de garantizar naturalmente, digamos, el fenómeno de la justicia. Hay una pregunta que me hacen aquí en el Facebook Live en vivo, y es en relación con el concepto intrínseco de delito, es decir, ¿por qué en nuestro país, por qué en nuestro contexto el delito se ha vuelto la generalidad? ¿Por qué la criminalidad ha empezado a tomar tanto auge? Es indudable que, digamos, para hablar del concepto de delito es conveniente, digamos, porque en últimas el delito es el cuerpo sobre el cual trabaja el sistema de responsabilidad penal colombiano. Es que si no hay delito, si no hay una conducta jurídicamente reprochable, naturalmente no va a haber un individuo objeto del juzgamiento y no va a haber, digamos, un sistema que pretenda recuperar a ese individuo, que pretenda sancionar a ese individuo, que pretenda reparar a la víctima de ese individuo, pues por lo menos de manera, digamos, formal, ¿sí? Lo que establece nuestra, digamos, legislación sustantiva y adversarial o procesal. Y por otro lado, naturalmente ese delito debe ser entendido bajo varias aristas. Yo sí creo que es necesario comprender el por qué una persona comete una conducta delictiva, y para eso remontarnos a la misma doctrina. Digamos que hay un libro muy interesante en relación con los factores criminógenos. Estos factores criminógenos hacen referencia a qué impulsa, cuál es el móvil que genera la comisión de una conducta jurídicamente reprochable. Y ahí se desprenden dos, digamos, escenarios o estadios principalmente, como lo son los factores endógenos y los factores exógenos. Digamos que los factores endógenos están más ligados al tema de la personalidad, al tema genético, al tema de la herencia, al tema de factores internos que conducen a una persona a poder desarrollar una conducta reprochable socialmente, que genera una afrenta abierta contra el derecho positivo, en este caso el derecho punitivo, derecho penal. Y por otro lado encontramos los factores exógenos, que hacen referencia a las condiciones del contexto, es decir, al medio ambiente, a las condiciones donde el individuo crece, donde se desarrolla, y que inciden de manera evidente en la conformación del ser humano y en las actividades que éste realiza en su vida cotidiana. De tal suerte que hablar del delito, más allá de entenderlo simple y sencillamente desde el punto de vista etimológico como el hecho o la acción de cometer un acto abiertamente contrario a lo que establece la ley y que es merecedor de una sanción, de un reproche penal y jurídico, yo creo que aquí hay que hablar del delito como un todo, desde su integralidad, entendido precisamente como esas circunstancias exógenas o endógenas que conllevan a un individuo a contrariar, aun cuando exista la amenaza de una pena, una ley o una, digamos, prerrogativa expresa o tácitamente consignada en nuestros textos constitucionales y en nuestra ley naturalmente, nuestra ley o nuestro código penal. De este concepto de delito y en la, digamos, en el proceso de juzgamiento del mismo surgen enormes conceptos, como la responsabilidad objetiva, la responsabilidad subjetiva en el derecho penal. Y pues para estos temas es necesario sacar un programa aparte porque, repito, es prácticamente imposible en una hora, si no menos, poder desarrollar todas las temáticas propias de esta arista del sistema penal acusatorio, pero sí es bueno precisar ese concepto que de hecho me lo preguntan por aquí por el interno en relación con la responsabilidad objetiva. Para hablar de responsabilidad objetiva es necesario, digamos, profundizar y hacer un ejercicio crítico, pero digamos de manera abierta esa responsabilidad objetiva del derecho penal en ese proceso de juzgamiento, lo que pretende es básicamente mirar
la relación que existe entre el hecho que yo cometo, entre la acción jurídicamente reprochable y el daño por el cual se me va a reprochar. Es decir, que existe un nexo causal entre esos dos escenarios sin mirar las condiciones de modo y tiempo, lugar, las condiciones circunstanciales sobre la cual se desarrolla esa conducta jurídicamente reprochable. Es decir, no miramos individuos, no miramos personas, no miramos culpabilidad, sino que miramos si existe un hecho objetivamente hablando que represente y que sea merecedor de una pena, de una sanción. Pero precisamente la Corte Suprema de Justicia, en diferentes pronunciamientos, como máximo órgano de la jurisdicción ordinaria, consideró que la responsabilidad penal objetiva necesariamente debe estar proscrita, toda vez que el derecho penal no puede interpretarse como un derecho aislado. El derecho penal es un conjunto de todo, integralidad entre delito, entre acción jurídicamente reprochable y entre individuo, y por esa razón no es suficiente con que se demuestre la responsabilidad objetiva, sino que además se demuestre que existe una responsabilidad subjetiva, y pues de ahí se desprende el concepto de culpabilidad, sea dolo, culpa, bueno, todo eso que nosotros como miembros de la preterintención, como miembros de la comunidad jurídica y como estudiantes de derecho, pues lo vimos en nuestra academia, ¿sí? Lo vimos en nuestros salones de clase. Pero digamos, volviendo al tema en cuestión, y como para terminar de aclararle ese punto para la persona que me pregunta aquí de manera por el interno de nuestro Facebook Live en vivo, el derecho penal, para que digamos lleguemos a concluir ese aspecto fundamental, no puede ser en torno al ejercicio de la aplicación de una pena a la generalidad. El derecho penal, y eso es necesario, digamos, recalcarlo y remarcarlo, es la última ratio, es decir, opera la sanción, opera la pena privativa de la libertad cuando no exista otro medio, otra forma, otra ruta para poder garantizar el juzgamiento y naturalmente la reparación de la persona objeto de esa acción jurídicamente reprochable. Pero se ha concebido de manera errónea, y pues en esto quiero ser enfático, si de repente es una concesión personal, que la pena es la generalidad, y no es así. La pena es la excepción, no hay otro medio, no hay otra forma. Entonces ahí entra la pena a ocupar un papel absolutamente supletorio. La pena no puede ser, digamos, el escenario principal sobre el cual se desarrolla nuestro derecho punitivo, nuestro derecho penal. Y es necesario hacer un llamado de manera respetuoso a los entes acusadores, a los mismos jueces, de entender que la justicia no se mira de manera directamente proporcional a la cantidad de personas que nosotros o ellos de manera en particular, especialmente los jueces, logran meter a la cárcel, logran recluir a la cárcel. La justicia debe mirarse desde un punto de vista, yo creo que en esto hay que hacer un ejercicio reflexivo en torno a la justicia penal colombiana, restaurativo. El eje central de la justicia penal colombiana debe ser la víctima, no el victimario. El eje central de la justicia penal colombiana debe ser recuperar esa condición previa a la comisión de la conducta delictiva que tenía la víctima y que pueda ayudar a que ésta pueda vivir en condiciones de dignidad, porque con la sanción no es suficiente para que se hable de justicia. La sanción es un componente importantísimo, relevante del concepto de justicia, pero no representa la integralidad de este concepto. Entonces yo creo que es necesario hacer un llamado a fiscales, jueces, a que entendamos y recordemos que nuestro derecho penal debe fundamentarse principalmente en la recuperación del individuo a partir de esa aplicación de esa justicia restaurativa que debe ser el eje central que motive, digamos, el ejercicio del derecho penal. Entonces entraremos un poquitico a pausa y ya regresaremos con un tema realmente importante en torno a la sobrepoblación carcelaria y la situación que viene presentándose al interior de las cárceles de toda la geografía colombiana.
volviendo con nuestro tema objeto de estudio el día de hoy, pues desafortunadamente el tiempo es poco, tenemos un tiempo realmente limitado, pero intentaremos, digamos, abordar al menos conceptos mínimos y dar, digamos, detalles realmente importantes en torno a un tema que así lo merece, que así lo amerita. Y principalmente nos vamos a referir a un concepto que muchas personas me dijeron que lo abordara, y es en relación con la fracasada política de resocialización, de reinserción social que hoy nuestro país padece, pero sobre todo también una causa, razón o fenómeno que hoy se viene presentando y que las autoridades judiciales quizás no han adoptado las medidas necesarias para poder evitar ese daño contingente, y es en relación con el fenómeno de la sobrepoblación o el hacinamiento carcelario de las cárceles de Colombia. Es una situación aberrante, realmente preocupante, pero que no tiene su génesis ni siquiera en estos últimos días, en estos últimos años, sino que desde hace mucho tiempo, y de hecho lo he manifestado en diferentes programas, la Corte Constitucional, en sentencia T153 de 1998, posteriormente en sentencia T296 del mismo año, del 1998, estableció y declaró el estado de cosas inconstitucionales por el tema carcelario y penitenciario en Colombia. El hacinamiento como un fenómeno que no está directamente relacionado con la densidad poblacional, porque esa es otra cuestión que hay que eliminar de la concepción, digamos, de las personas. Pues sí, es natural y es evidente que a mayor densidad poblacional en una determinada comunidad, una determinada región, hay, pues, digamos, ciudadanos, o hay mayor proclividad a la comisión de conductas punibles por la diversidad de pensamientos, por la diversidad de personas, costumbres, culturas. No es una, digamos, variable directamente proporcional, ¿sí? Pero volviendo al tema en cuestión, para dar solo una cifra, en nuestro país, las cárceles de Colombia, Colombia tiene aproximadamente 132 cárceles legalmente constituidas, 132 cárceles legalmente, o 132 centros penitenciarios y carcelarios. De esos 132 centros penitenciarios, legalmente hay capacidad para 80.150 personas. Óigase bien, hay 132 centros penitenciarios y carcelarios, y de esos 132 hay capacidad para 80.150 personas. De esas 80.150 personas, hay una sobrepoblación carcelaria del 54,3%, en tanto a día de hoy en las cárceles de Colombia hay más de 130.000, según datos del INPES, son estadísticas oficiales, no son inventadas, no son producto del considerar de suscrito. Hay alrededor de 130.000, que se agudizó naturalmente con el tema de la pandemia. Si para el año 2020 estábamos en 124.108 presos, para el año 2019 estábamos en 123.211 presos, y para el año 2018 estábamos en 118.312 presos. Para el año 2021 ya estamos en un aproximado de 130.000 personas privadas de la libertad que están pagando una pena intramural o una medida intramural. ¿Qué genera el estado de cosas inconstitucionales? Es decir, tenemos principalmente, antes de entrar a ese aspecto en particular, una sobrepoblación de 50.032 presos. Es decir, hay 50.000 personas de más en las cárceles de Colombia, que naturalmente generan, además de violaciones de derechos fundamentales para las otras personas privadas de la libertad, generan ese hacinamiento carcelario que se desprenden enfermedades, en condiciones de salubridad, de vida digna, de alimentación, de la adquisición de patologías y cualquier, digamos, cantidad de enfermedades que se desprenden de este fenómeno del hacinamiento carcelario. ¿Qué está produciendo el hacinamiento carcelario? Y digamos, es una percepción un poquito personal, y es,
dos aspectos o tres aspectos fundamentales. Habrán otras razones y otras causas totalmente legítimas, habrán otros argumentos totalmente válidos, pero yo como ciudadano, el suscrito considera a partir pues, de la lectura crítica y reflexiva que se presentan varias situaciones. La primera, la distinción desde los hechos, no desde el papel, entre medida preventiva, medida cautelar y pena. Yo creo que esto ha generado una situación insostenible en el país. Una cosa es la persona quien de manera preventiva se encuentra en un centro penitenciario, que de hecho no puede estar en las mismas condiciones de una persona que ha sido condenada, que tiene una sentencia en firme, y naturalmente esto ha generado que esa mezcla genere una confusión entre las personas que hoy se encuentran privadas de la libertad, y el Estado no ha hecho lo suficiente para evitar esa situación, que más adelante intentaremos precisar cuáles son las obligaciones que la Corte Constitucional impone al Ministerio de Justicia, al INPE como máxima autoridad penitenciaria y carcelaria en Colombia, para efectos de tratar de, digamos, reducir o paliar esta situación que hoy afecta de manera evidente a la población carcelaria, que entre otras cosas son personas que se les restringió simple y exclusivamente el derecho a la libertad y locomoción, pero que no se les ha restringido otros derechos. Estar privado de la libertad de ninguna manera puede significar ser un ser humano o vivir en condiciones de indignidad por demás. Es única y exclusivamente el derecho de la locomoción y la libertad que se me ha restringido de manera temporal, pero el derecho a la dignidad humana no se restringe cuando una persona es privada de libertad. Y yo creo que es necesario hacer un llamado respetuoso desde esta orilla a las personas concernidas en la materia para actuar de manera pronta y efectiva en torno a ese tema. Otro aspecto, aparte de esa confusión que mencioné entre detención preventiva y pena propiamente dicha, es la fracasada, y hay que decirlo de manera abierta y tajante, política criminal del Estado que hoy, digamos, ha sido insuficiente. Repito, el principal objetivo, y quiero ser enfático en ello, del ejercicio del derecho punitivo es la recuperación del individuo, la reinserción de esa persona a la sociedad, pero hemos visto que las cárceles se han convertido en centros o perfeccionamientos del crimen. Las cárceles, producto de una mirada reducida, una mirada miope que ha tenido el Estado colombiano en torno con estas personas que merecen toda la dignidad posible, se han convertido, repito, insisto, en centros del crimen que no han permitido recuperar a ese individuo y que hoy desafortunadamente hacen que se pierda la esperanza sobre la recuperación del ser humano, de una persona que se ha equivocado y que ha cometido naturalmente una conducta jurídicamente reprochable. Entonces yo creo que es necesario establecer desde el Estado planes, programas, proyectos reales, pero tiene que ser un compromiso además de político, jurídico, un compromiso de sociedad para con estas personas, y que entendamos que finalmente la persona que es objeto de una pena está purgando esa pena producto de un error. La actividad humana comprende errores y a partir de ahí es necesario, digamos, aunar esfuerzos como institucionalidad, como sociedad civil, como veedurías, para efectos de tratar de hacer un llamado respetuoso a las autoridades competentes para tratar de evitar esta situación. Repito, es inconcebible que de 80.150 personas, que son los cupos que tienen los centros penitenciarios carcelarios del país, para las personas que me preguntan y se conectan ahora, de las 132 cárceles que tenemos en el país, existe alrededor de 130.000 presos en Colombia para el año 2021, y que la cifra aumente de manera, digamos, exponencial. Yo creo que esto debe y merece, digamos, hacer un ejercicio reflexivo en torno a nuestra política criminal, nuestro objetivo, cuál ha sido la función que ha tenido el Estado en torno a su función y obligación de reincorporación social de estos individuos a la sociedad civil. Entonces, estaremos un momento a pausa y regresamos con nuestro tema objeto de debate.
volviendo con nuestro tema objeto de debate, pues intentando hacer un bosquejo un poquito general acerca de lo que hemos desarrollado hoy, y para las personas que apenas se conectan a nuestro Facebook, en Facebook Live, las personas que nos escuchan a través de nuestra app Radio UTC Universidad. Hoy quisimos traer un tema realmente relevante en relación con el sistema penal acusatorio colombiano, sus orígenes, hablar un poquito los estadios sobre el cual se cimenta este sistema, ¿sí? Esta institución jurídica, por decirlo así, o este conjunto o cúmulo de instituciones jurídicas procesales. Hablamos un poquito acerca de la responsabilidad objetiva, la responsabilidad subjetiva, hablamos un poquito acerca de la, digamos, concesión del delito y las causas que genera que una persona cometa una conducta jurídicamente reprochable, y finalmente intentamos como abordar de manera específica el tema de la sobrepoblación carcelaria que se viene padeciendo al interior de las cárceles del país, pero sobre todo, además de eso, precisar el tema del estado de cosas inconstitucionales en materia carcelaria emanado por la Corte Constitucional en sentencia de tutela, repito, 153, y la sentencia de tutela 296 del año 1998, como los antecedentes, digamos, más lejanos que se tienen en torno a la declaración de un estado de cosas inconstitucionales en materia penal y específicamente en materia carcelaria. La Corte Constitucional, de hecho, a través de los autos de seguimiento y las salas especiales, considera que son los dos mecanismos a través de los cuales se hace control a las autoridades concernidas para verificar si efectivamente están cumpliendo con la obligación que emana de estos pronunciamientos, digamos, judiciales en torno al estado de cosas inconstitucionales en materia carcelaria y penitenciaria. Yo sí quisiera, antes de terminar nuestra intervención, recordarles que se pueden comunicar a nuestro número fijo 670-8596 y a nuestro número 671-1589 para efectos de algún interrogante, de alguna pregunta que pueda, repito, insisto, hacer mucho más enriquecedor el debate y que permita naturalmente que podamos, digamos, ahondar y crecer de manera mucho más significativa en este espacio que es de ustedes, tertulia y doctrina jurídica. Entonces, a grandes rasgos, lo que precisamos es que nuestro sistema penal acusatorio es un sistema que debe apelar, y esa es una opinión un poquito personal, más que a la represión, a la prevención. ¿Y cómo se apela a la prevención de la conducta punible? A través de una política de resocialización, una política criminal integral, incluyente, que vea a la persona que comete una conducta punible no como única y exclusivamente la oveja negra, sino como un individuo que cometió un error, que cometió un hecho jurídicamente reprochable, pero que eso no significa per se de la condena a la sanción impuesta por el derecho positivo, pues una condena social o una condena eterna, ¿sí? La actividad humana comprende errores, por eso desde acá mandar un caluroso saludo y un mensaje de apoyo a las personas pues que de manera permanente nos manifiestan denuncias en torno a las condiciones de insalubridad, de indignidad que se encuentran en los centros penitenciarios y carcelarios en el país. Entonces, no olvidar que el derecho penal debe ser la última medida, no puede ser la pena, la generalidad, sino la excepción, e invitarlos de manera permanente a seguir con nosotros conectados para el desarrollo y positivo venir de este programa que es de ustedes, Doctrina Jurídica. Estaremos un poquitico a pausa, ya volveremos.
Bueno, finalmente agradecer a todas las personas que se conectan a través de nuestro Facebook en live. Agradecerle de manera especial al señor rector de la Universidad Tecnológica del Chocó, el doctor David Emilio Mosquera Valencia, y a toda su comitiva por permitir el fomento permanente de este tipo de espacios de crecimiento personal y profesional. En ese mismo sentido, de manera mucho más especial, a mi estimado decano de la Facultad de Derecho, el doctor Ricardo Emilio Ledesma Compete, quien gracias, y es bueno decirlo, a su apoyo decidido, permitió que este programa sea posible y que este espacio sea posible. A todos los miembros de la comunidad jurídica, magistrados, jueces, abogados litigantes, a todas las personas que contribuyen de manera permanente a la aplicación de ese ideal, muchas veces utópico para muchos, de lo que significa el concepto, para muchos principios, para otros valor de justicia, que debe ser el camino, debe ser el enfoque que debe tener todo profesional en el ejercicio de esta loable y altruista profesión que amo con el alma. A nuestros radioescuchas que nos acompañan todos los días aquí en el Facebook Live, en las otras plataformas digitales, Radio Universidad. Este es un programa de ustedes y para ustedes. Por esa razón estaremos atentos a los próximos programas, poder desarrollar nuestros temas objeto de debate, nuestros temas coyunturales. Invitarlos a que sigan todos conectados a su espacio Tertulia Jurídica. Estuvo con ustedes Andrés Francisco Mena Romaña. Espero contar con ustedes una próxima oportunidad, y previo a la finalización de este programa, si quisiera hacer un servicio social en relación con la pérdida de unos documentos. Me permitiré leer a la persona que se le ha perdido los documentos, que fueron la cédula y un momento, permitiremos precisar